Bueno, bienvenidos, aquí estamos otra vez. Ahora estamos viendo un poco lo que ha pasado con el Bitcoin. En el análisis de ayer veis que se cumplió totalmente lo que os comenté, que el gráfico en pequeños horarios, gráficos horarios, se puede trabajar y tener una ganancia. No hace falta estar pendiente de la pantalla muchas horas y sin embargo tenéis la posibilidad de sacar una rentabilidad. Entonces vamos a ver el gráfico para que veamos todo esto. Tanto vamos a analizar un poquito el Bitcoin y el Dow Jones como índices que, el índice que más me gusta, y la criptomoneda Bitcoin, que es la que más me gusta también, porque son pues como digo siempre, son el director de la orquesta y los que van mandando y los que van dirigiendo a todos los demás músicos. Entonces, bueno, vámonos allí y nos vemos aquí en la MetaTrader. Bueno, muy bien, aquí nos encontramos. Voy a quitar estos indicadores para que tengamos el gráfico más limpio. Como digo, cuanto menos indicadores tengáis, mejor. Más sencillo es analizar. Bueno, aquí veis que es un gráfico semanal. Intentando quitar esta ventana, a ponerla a algún lado, por aquí, a ver. Bueno, como veis, el gráfico es un gráfico semanal. Vamos a poner esta resistencia, como podéis ver aquí, en gráfico semanal. Y como veis, ¿hacia dónde puede ir el precio del Bitcoin? Pues es muy sencillo. Habéis visto que aquí hay un grupo, una resistencia, otra vez, a la cual pues seguramente sea la que va a tocar en los 33.380, aproximadamente 86. Esta va a ser la resistencia que el Bitcoin puede llegar a tocar en unos días. Estamos hablando de que esta vela es una vela semanal y que ahora, bueno, pues puede tener un tipo de baile, de fluctuación, pero que realmente, si nos vamos a un gráfico diario, vamos a poner, a ver si es que no me deja por la pantalla, aquí, ahora, esperar, vamos a poner esa pantalla aquí porque nos está molestando. Bueno, lo que podéis ver es que el rally alcista está más que claro que está teniendo una escapada hacia arriba. La entrada posible en gráfico diario tendría que haber sido, como dije ayer, en esta vela de aquí, y luego haber seguido un poco el proceso del diario de ver las velas, qué es lo que van haciendo. Entonces la entrada perfecta que podéis ver hubiese sido aquí, con un stop. ¿Dónde? El stop lo hubieseis podido poner en esta zona de aquí. A ver si me deja mover aquí. El stop podría haber estado o bien debajo de la misma vela que de entrada del primer día, o si no, más conservadores, podríais haber estado aquí. Como veis, la ganancia ya hubiese estado incluso recogida. ¿Por qué? Porque el take profit tendría que haber estado por esta zona. Otra cosa es que digamos, bueno, es que tengo una cuenta grande, puedo seguir viendo un poco hacia dónde va y me planto mi stop loss, lo puedo coger y correr hacia esta zona de aquí. Es decir, mido un poco lo que es el tamaño de esta vela, de la vela de esta de aquí, y más o menos mi stop lo planto a la mitad de esa vela. ¿Por qué? Bueno, pues porque el precio hoy puede estar aquí, pero puede bajar, 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 y decir, bueno, si empieza a bajar mucho, entonces ya es mejor salirse, aunque sea con esta ganancia, y dejarlo. Otra cosa es que la cuenta sea mucho más grande y digas, bueno, yo dejo ahí mi stop porque no pienso que la cosa vaya a caer, pero tenéis que tener en cuenta que aquí hay también una zona que, aunque esté siendo rota ahora mismo, puede ser también testeada, como ha sido aquí. Como veis, el final de los cierres de las velas es importante también ver eso, los cierres, y si queremos tener también un poco lo que son las puntas últimas de velas que ha hecho, pues podemos que poder en esta zona, y esta pues es una zona en la cual el precio puede llegar a tener un cierto rebote hacia la baja. ¿Por qué? No quiere decir que luego vaya a caer, pero nosotros, como digo, si la entrada la hemos hecho aquí
al romper esta vela de indecisión, que se ve claramente que es una vela de indecisión, en gráfico horario puede ser en gráficos semanales, gráficos mensuales o gráficos de minutos. O sea, realmente esto es una vela de indecisión que ha sido sobrepasada en el color, y el más conservador puede esperar a que rompa el día y empieces a estar aquí. Pero entonces tienes que salir en esta zona, por lo menos, porque si esto empieza a hacer ahora un rebote a la baja, que en gráficos más pequeños podemos observarlos, si no, pues casi como que no tienes casi ganancia, a no ser que estés enlotado y fuera de la gestión monetaria. Es decir, que lo normal es que si has entrado aquí, pues al llegar a esta zona, que ya tienes una línea de tendencia, me refiero a un canal que está diciendo que aquí ha habido cierres y que están habiendo, como veis, una confluencia de puntos que es muy importante, porque esto realmente pues son 3 puntos que forman una especie de canal que veis que está aquí, y es una zona donde hay que vigilar, ¿no? Porque sí, el precio tiene pinta de seguir subiendo, incluso romper la zona, luego hacer un pullback para testear esta zona y seguir subiendo. Pero como estamos hablando de unas velas diarias, pues, y nosotros la entrada la hicimos aquí ayer en gráfico diario, estamos hablando de gráfico diario. En gráficos horarios ya vimos que se podían recoger pequeñas zonas, como fue esta de aquí, y luego ya seguir viendo un poco las velas. ¿Que se siguen ahora para arriba? Pues bueno, pues la entrada en gráfico diario, por ejemplo, ahora mismo, si dijésemos de entrar en gráfico horario, tendríamos que esperar un poco. ¿Por qué? Pues porque ya lleva 3 velas verdes, 3 velas largas verdes. Aquí se comió esta vela de indecisión y está teniendo un rally alcista, pero ahora esta vela indica que no sabemos. O sea, a lo mejor si hubiésemos entrado aquí, por ejemplo, en esta zona, voy a quitar las líneas para ver un poco más claro el gráfico de horario. Si veis que, por ejemplo, está sobrepasando esta vela de indecisión, que está muy bien, pues esa es una muy buena entrada. De hecho, ser más conservador sería entrar ahí, pero puedes entrar cuando realmente se come el color rojo en esta vela. Y el stop, ¿dónde va a estar? Pues va a estar por aquí, debajo de esa, o si quieres estar más tranquilo, puedes ponerte aquí, porque tu idea es irte, por ejemplo, pues en un gráfico de hora, por lo menos irte a lo que está llegando aquí, que son 1 a 3 perfectamente. Entonces, eso ya hubiese sido una operación. Precisamente ahora mismo está justo en el punto de que si dices, esta vela roja que está cayendo sobrepasa la mitad del cuerpo de la vela, como veis que está haciendo, pues es una señal de salida. ¿Por qué? Pues porque, como digo, está sobrepasando esto, está haciendo totalmente, esto es una vela doji, pues si elimináis el color verde por uno rojo que cae, pues está habiendo aquí una sombra. O sea, podéis juntar las velas en una, sumarlas y vais a ver que está haciendo totalmente una vela doji. Es lo mismo que esto que está haciendo aquí. Entonces, ¿qué supone esto? Pues que en el corto plazo podemos incluso plantearnos el hacer una entrada bajista. ¿Con qué fines? Vamos a quitar esto. Imaginaros que yo entraría, si sobrepasa, como lo está haciendo ahora mismo, pues simplemente sería entrar en este momento, ¿veis? Hacemos varias entradas, si queréis, depende de la gestión monetaria que tengáis, y las vamos colocando aquí, ¿veis? Hacemos estas entradas y simplemente, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues tendríamos que llevar nuestro stop por aquí, que es el pico más, y podríamos ir 1 a 1, que ya estaría bien, coger esta zona, puesto que incluso la media, que es la que ha estado respetando, nos puede dar ese
ese profit de 1 a 1. Podéis hacer esta operación. Otra cosa es que, como veáis, o sea, quiero decir que en gráficos horarios, es cierto que esta vela ahora puede rechazar y puede subirse otra vez, pero para eso es el análisis a corto plazo. Es decir, si nosotros ahora vemos que la siguiente vela sube y sobrepasa el tamaño de la mitad de esta vela, pues te está indicando que esto es una vela roja ignorada, por lo cual lo que tenemos que hacer automáticamente es cerrar y en todo caso hacer una pequeña apuesta al alza. ¿Por qué? Porque bueno, pues ya nos habría eliminado nuestra posición bajista. De momento no he eliminado nada, falta media hora para que termine el recorrido de esta vela y lo más normal y más probable, ¿por qué? Es que caiga. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque ya tiene un rally de 3 velas alcistas. Ya tiene estas 3 velas alcistas. Ahora lo que tenemos que pensar es que baje un poco para abajo y por lo menos que nos dé un pequeño retroceso. ¿Por qué digo un pequeño retroceso? Bueno, pues porque realmente no sabemos si esta vela va a tener mucha caída. Podemos seguir vela a vela las caídas, es decir, podemos decir, bueno, pues vamos a dejar que caiga hasta donde llegue. Ahora pues se pone en positivo, pero queda media hora. En esta media hora el precio puede volver a subir, bajar, etcétera. Pero lo normal es que, viendo que ya ha tenido un rally alcista, ahora tenga un descenso, una pequeña caída. ¿Hacia dónde? Pues hacia esta zona. ¿Por qué? Pues porque aquí ha habido un punto ya de apoyo, es una resistencia realmente rota que se convierte en lo que es un soporte. Es decir, pero no quiere decir que vaya a ser justo en ese punto, puede llegar a bajar hasta aquí el precio, es decir, puede bajar el precio hacia esta zona, rebotar y luego empezar a subir otra vez. Entonces, lo único que tenemos que hacer es un poco seguir hora a hora y en eso consiste este trabajo. Es decir, nosotros, si nos dedicamos a trabajar diariamente, podemos ver los gráficos así y ver las oportunidades que van saliendo de esta manera, que es una manera sencilla. No tenéis nada más que poneros delante de la pantalla y decir, bueno, a ver, ahora está bajando. Luego la experiencia y el ojo de estar mirando los gráficos os va a decir, joder, pues es que ya está llegando a esta zona, bueno, ¿va a hacer rebote hacia arriba? Pues hombre, sí, pero no va a hacer un rebote a lo mejor en el momento. Entonces nosotros nos podemos aprovechar de esta media hora que queda, luego otra vela que caiga a esta zona y posiblemente un poco más. En el momento que caiga un poquito más, nosotros ya vamos colocando nuestro stop por lo menos en break even. Entonces, ¿qué pasa? Pues que no tiene por qué no seguir cayendo, pero ya hemos protegido nuestra operación. Que sí, que hemos estado aquí una hora esperando y mirando, bueno, pero quien quiere algo le cuesta. Es decir, que el trabajo, está claro que si la cosa va bien y cae, te está sacando 100 euros en una entrada, pero yo tengo aquí 3. Entonces, ¿qué puedo perder? Pues a lo mejor puedo perder 6 por 3, 18, 180, pero te está sacando el doble prácticamente si cae para abajo. Es decir, que la idea es 1 a 2 prácticamente, 1 a 3 en función de la gestión monetaria que tengas. Lo que sí podemos ver es esta zona, como veis, que está envolviendo a esta vela. Entonces, ¿cuál es la entrada? Y dices, no, es que voy a esperar. Es que si esperas, lo único que puede pasar es que la entrada se baje para abajo y ya realmente no tengas la posición de poder entrar. Sí es cierto que dices, bueno, voy a bajar a gráficos más pequeños a ver qué es lo que está haciendo, pero realmente lo único que tenemos que intentar es que veis, gráfico más pequeño, veis que aquí tiene una vela doji que se está bajando, que ha pasado esto ya, nuestra entrada la hemos hecho aquí. ¿Por qué? Bueno, porque esto es una figura totalmente bajista que tiene ahora mismo. Entonces, sobre todo, ¿quién te lo dice? Pues el gráfico de hora y un poco la zona en la que está. Entonces, hay que dejarse llevar un poco por el análisis un poco superior,
porque lo que pinta en un gráfico de 5 minutos, pues realmente aquí ahora puede oscilar, puede subir un poco para hacer un hombro cabeza a hombro en un gráfico de 5 minutos, pero si tú en un gráfico de hora ya lo tienes más que claro, que está sobrepasando, está haciendo una vela totalmente un patrón de envolvente, totalmente, pues entonces lo que hay que hacer es planificarse en esa zona y decir, ¿hasta cuándo voy a ir? Por lo menos voy a coger esta zona, la voy a coger. Y luego con la siguiente vela, si vemos que cae, pues puedo seguir moviendo mi stop en break-even, o bien seguirlo y esperar y a lo mejor nos sorprendemos y tenemos un rally prácticamente parecido a esto que ha habido aquí, que hubo bastante, es decir, puede llegar a tocar las medias de 40, de 20, de 30 y quedarse por aquí. Y luego, eso sí ya no tiene una caída superior, pero de momento ir vela a vela es lo que nos va a dar el ser pacientes y el decir, bueno, ay, es que veo que se sube, no, hay que estar tranquilos. En todo caso, si tienes mucho miedo o lo que sea, pues dices, bueno, pues salgo en esta media vela de aquí, ¿no? Pero lo normal es que tengamos un poco la paciencia, porque el precio, lógicamente, está haciendo movimientos para que perdamos un poco los nervios y digamos, me salgo. Entonces, teniendo un análisis bastante claro del asunto, lo único que tenemos que ver es que, veis, aquí está llegando a esta zona que se está alejando mucho de las medias de corto plazo. ¿Y qué ocurre cuando se aleja? Pues que vuelve. O sea, realmente está haciendo aquí un periodo, lo veis, de que esto es en gráfico de 4 horas. O sea que en gráfico diario veis que la entrada la tuvimos aquí y ya ha tenido un buen rally. Entonces, lo que no podemos, y como he dicho, pues aquí estamos metidos en una zona donde el precio puede rebotar perfectamente, aunque lo traslademos desde más lejos, también podemos ver que aquí hay una zona de testeo a la baja, ha tenido un rally muy grande desde aquí, desde la media de 200, y ahora es una zona posible de retroceso. ¿Cuánto retroceso? Bueno, pues a lo mejor no mucho, pero porque a lo mejor rompe la zona, como digo, que parece perfectamente que la está rompiendo, luego testea otra vez y vuelve a subir ya directamente para demostrar que tiene esa fortaleza, ¿no? Pero bueno, si nosotros nos vamos a gráficos horarios, vemos claramente que esta vela está bajista. Como lo veis, está sobrepasando y está dándonos la ganancia, ¿no? Ahora mismo, pues, ya estaríamos ganando dinero. O sea, ya estaríamos diciendo, bueno, pues aquí tenemos ya 30 euros, o si son 3 entradas, lo que sea, ¿no? Pero tenemos que ser pacientes. Tenemos que dejar que el mercado, ¿veis?, tenga... Esta línea la voy a quitar para que no moleste. Veis que vaya cayendo y vaya haciendo su desarrollo. Y luego la siguiente vela tenemos que ver que no sobrepasa a esta vela que caiga roja, que no sobrepasa la mitad de su cuerpo. Porque si sobrepasa la mitad de su cuerpo, pues seguramente lo que hay que hacer es irse y decir, bueno, esto es una vela ignorada y va a tener un rally ya alcista un poquito más. Pero eso es lo que tenemos que tener en cuenta, al decir, bueno, pues aquí me voy a mi 1 a 1 más o menos, ya tengo una cantidad que me interesa en el bolsillo y voy a buscar otra oportunidad. Entonces, mientras que aquí ya tienes, son 3 entradas de 100 euros, veis que está desarrollando a los 37 minutos, son las 13:37 y estáis viendo como viernes 17 de marzo y veis cómo está siendo la operación positiva. La hora de cerrarla, pues hay que tener un poco de paciencia, porque ahora está cayendo y dices, jo, estoy ganando dinero, vale, muy bien, pero hay que esperar, hay que tener paciencia. ¿Que se puede parar aquí? Pues sí, lógicamente, y luego volverse, pero hay que tener un poco de paciencia, porque el precio puede seguir cayendo. Y veis que es un gráfico de 1 hora, que es muy potente. El análisis, como veis, la entrada está hecha perfecta, es una entrada perfecta según mi punto de vista, porque veis que
entráis justo cuando está envolviendo la vela. Y al envolver la vela ya tenéis el hecho de decir, bueno, aquí ya estoy ganando dinero. Entonces, lo único que puedo hacer es esperar a que se desarrolle la vela estos 20 minutos, que a lo mejor ahora vuelve a subir y vuelve a hacerte temblar. Pero no, tenéis que tener paciencia, porque en la siguiente vela, la vela de las 2 de la tarde, será la que realmente posiblemente llegue al fondo. Otra cosa es que digas, mira, ya tengo casi un 1 a 1. No seamos codiciosos. Voy a sacarme esa cantidad de dinero que son pues 150 euros más o menos a lo que está llegando a esta zona. Veis que ahora ya está rechazando. ¿Por qué? Porque toda resistencia dentro de esta zona y dentro de esta zona de la vela siempre hay una resistencia. Es decir, aquí, en este punto de aquí, hay una resistencia interna de esa zona, por lo cual, aunque esté cayendo, suele caer y suele rebotar otra vez. La vela va a estar subiendo, bajando, bueno, lo estáis viendo aquí un poco, y más el Bitcoin, que está súper disparado siempre. Entonces veis un poco cómo está haciendo, pero ahora ya está en ganancia. O sea, ya realmente, si llega a caer un poquito más, ya cogemos las 3 entradas, que son, pues eso, aproximadamente como 100 dólares, 100 euros por 3, porque tengo 3 entradas. Entonces aquí veis esta que está aquí y la otra. Entonces, si cada una te da unos 99 euros más o menos, pues ya sabemos que vas a tener 300 euros de ganancia, 300 dólares. Entonces, ¿qué más puedes pedir? ¿Qué más puedes pedir? ¿Qué quieres? ¿Ganar todos los días 1000? Eso son un poco... O sea, lo puedes hacer cuando tienes una cuenta de 100.000. ¿Por qué? Porque ya tienes un buen fondo de dinero y dices, si estoy usando para esto, entonces si prácticamente todos los días les vas haciendo ya 500, 600, pues puedes hacer, operas una vez y te vas, que el día que pierdes has perdido, pero la mayor parte de las veces puedes ganar si tienes un buen análisis. Y lo que yo os quiero enseñar en este canal, para que veáis, es que no hay que complicarse mucho la vida, hay que tener el psicotrading de la experiencia. ¿Por qué? Porque el psicotrading lo que te hace es no tener miedo en estas posiciones, te hace estar tranquilo y decir, bueno, y también el hecho de decir, bueno, mira, ya he llegado hasta aquí, me voy a recoger los niños o voy a hacer lo que sea o tengo que irme a cualquier historia, pues ya tengo 200 y pico euros más. ¿Para qué quiero más? O 300. Si no llega hasta el final, pues 200. Bueno, pues 200 y pico. Pues ya he hecho el día, ¿no? Puedo estar luego esta tarde o incluso por la noche, si sois más noctámbulos y os gusta ver los gráficos por la noche. El Bitcoin está esta noche, viernes noche, pues está también de madrugada, el sábado y el domingo. Sí es cierto que se notan fluctuaciones porque hay como menos gente participando y depende. Los fines de semana se convierten un poco más. Pero eso ocurre con todo este tipo de activos. Y luego las criptos en general, ya digo, son 24/7, pero es lo mismo, ya digo, el Bitcoin. Entonces, ya os comentaré el tema de brokers, de qué broker elegir, pero vamos, hay muchísimos brokers que puedes elegir porque hay que ver eso, los spreads que te cobran y todo eso, pero bueno, básicamente un broker que veas que te da sobre todo los que son líquidos, o sea, los activos líquidos, los brokers no te suelen cobrar, suelen ser más fáciles que si te pones a trabajar el dólar con yo que sé, el mexicano o el otro, o sea, o divisas muy extrañas o que no se suelen trabajar, pero si trabajas el euro dólar, pues realmente no tienes por qué tener unos spreads enormes ni nada más que facilitan. Todos los brokers en general suelen ser, lo único que tenéis que ver es que tengan un soporte adecuado y que sean brokers conocidos, brokers que todo el mundo ya utiliza. Entonces, bueno, es cuestión, además, la práctica es la que te hace el hecho de decir, bueno, me he tirado aquí 2 horas, 3 horas, que estoy ganando, perdiendo.
Entonces, bueno, el análisis por esta parte del Bitcoin, y luego os quería enseñar el análisis del Dow Jones, que como veis, bueno, esto es porque puse esto para explicar el Parabolic SAR el otro día. Bueno, como veis ahora mismo estamos en una zona que teníamos que haber entrado, ¿eh? Esta zona era una zona de entrada, esta vela es una vela de indecisión y es una zona donde se puede ver que hay una zona de resistencia, ¿veis? El precio ha llegado aquí, ha hecho un rally hasta esta zona. ¿Qué ocurre? Pues que aquí ya hay una oferta, una demanda, hay de lo que hemos hablado ya en muchos vídeos, y lo que cae aquí, ¿veis? Pasa a esta zona de incertidumbre y se mete a la baja. Aquí es donde habría que haberse metido, es decir, tendríamos que haber metido en eso, ahí es donde habría entrado yo, y mi stop lo podría haber dejado pues por esta zona, por aquí, más o menos. Y ahora ya estaríais ganando el 1 a 1. No quiere decir que al ser un gráfico de 4 horas, pues digas, bueno, voy a irme a esta zona de aquí, porque estamos en un gráfico de 4 horas. Pero esa es una buena zona, es decir, el gráfico de 4 horas es un gráfico, porque hemos estado hablando estos días en los vídeos anteriores de que el gráfico diario es el gráfico más potente, lógicamente, porque en el gráfico diario es donde estás viendo que hay una acumulación totalmente, veis cómo está esta zona de resistencia, que también lo hizo aquí, se convirtió en soporte, lo ha roto y ahora se dispone encima con la media de 200 ahí en medio, o sea, es algo totalmente impepinable, que esto está pues eso, pues que arde. Entonces lo que hay que hacer es decir, bueno, yo veo esto que está sobrepasando este cuerpo de esta vela, y la verdad es que en gráfico de 4 horas se ve claramente que hay una vela de indecisión, pues ahí es una zona de entrada. ¿Que queréis afinar más el tiro? Pues os metéis a gráficos de 1 hora y entonces ya veis como aquí hubo la media de 200 que prácticamente te está haciendo así con la mano diciendo métete, compra, compra, ni te lo pienses, o sea, métete. Entonces, cuando te está diciendo esto y más, el patrón que hablábamos ayer, ¿qué patrón os dije? Pues mirar, esta vela verde, esta vela roja y esta vela roja. O sea, es que son las dos velas rojas, que es como decir, pongo dos velas negras. Eso sí, es tremendo. Podéis ver, fijaros cómo cumple perfectamente este análisis de meterse aquí a la baja en gráfico de hora. Es potentísimo. Ya no os digo nada si veis el gráfico de 4 horas, que lo estáis viendo también, que está comiéndose la vela de indecisión. Pero si sobre todo, si veis en esta zona gráfico diario, pues también veis que la media ya ha tocado la media aquí y se está comiendo medio cuerpo de esta vela. ¿Qué significa? Pues que, vamos, que son muchas coincidencias ya de, que además que aquí hay una tendencia bajista, totalmente bajista, o sea, la estáis viendo en esta zona en gráfico diario, ¿no? Podéis ver que esto es una tendencia bajista. Lo que pasa que, bueno, tiene aquí, como tenía aquí una resistencia, pues se está haciendo por lo que hacen, bailar ahí en el tiempo. ¿Que necesitáis indicadores? Pues todos los que queréis poner. Si queréis poner aquí unas nubes de Ichimoku, podéis poner lo que os dé la gana. Pero realmente lo más fácil es tener el gráfico limpio, sin líneas, sin soportes, y incluso las medias de muy corto plazo o estas también te pueden llegar a sobrar. Es decir, con que te quedes con una media de largo plazo, que es la media de 200, que es una media que te va dando un poco dónde está el mercado, si muy arriba o si está muy abajo, pues ya con eso tienes una idea. Y luego, el lenguaje un poco de las velas, de lo que está haciendo el mercado, y a eso sumado a la tendencia que está teniendo en gráfico diario. Luego te vas con las líneas, ¿veis? Marcáis los mínimos de aquí, luego marcáis la tendencia que se está creando desde ahí, y luego si queréis incluso, pues ya marcáis esta zona para que veamos un poco qué es lo que está haciendo el precio
en las diferentes, en dónde se está apoyando, ¿no? Hay que tener un poco la esta. Y luego te vas a gráfico de 4 horas y dices, bueno, pues sí, aquí hay una tendencia que se marca totalmente con este, y de hecho aquí se puede decir que ha estado testeada aquí en varias ocasiones, en varias velas, ¿veis? 1, 2, 3, 4, 5, y aquí esto cae, luego ya vuelve, y aquí podemos ver que está teniendo un tercer testeo muy importante a la hora de entrar. O sea que si empezamos a analizar las cosas básicas que son los testeos de una tendencia, que en un tercer toque ya tenéis que ver que es entrada, que esto si os veis a si os veis a gráfico de horario, pues veis lo que está haciendo. O sea, esto es algo, y dices, bueno, pero es que se puede frenar ahí, pues posiblemente. O se puede frenar porque haga una triangulación aquí, un canal aquí, o incluso pienso que desde aquí, a ver, vamos a ver si podemos quitar esta línea, eliminar. Es decir, desde aquí podemos ver que el precio puede hacer si tomamos los cierres, pero realmente yo siempre suelo coger todo donde el precio ha llegado, aunque sea a testearlo, aunque sea un poquito. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ocurre aquí? Pues bueno, que tenéis que tener en cuenta que la zona, si habéis entrado en esta zona, pues esa es la zona donde vais a dejar caer hasta esta zona, es donde va a ser, donde va a caer. Entonces, quitamos las líneas de tendencia y entonces veis que quedan las medias móviles, que es la media que te está indicando, oye, entra. O sea, no tiene más. O sea, tenéis aquí unas velas totalmente que te están indicando que ya son velas doji, velas pinball, y te están dando los colores, os dan ese color, como podéis ver, que es totalmente para que digáis, bueno, aquí entro. ¿Veis qué pedazo vela que está cayendo? Esta situación, veis claramente que no tiene, perdón, que no tiene nada de, vamos, que sigue cayendo. ¿Hasta dónde va a caer? Pues lo más normal es que caiga hacia esta zona que os he comentado, o bien ponéis un poco los últimos soportes, los últimos mínimos que hay, que como digo, son zonas. No podéis coger y decir, es que se va a frenar justo en este. No, seguramente haga, haga paradas y el precio baile y haga muchas cosas, y luego eso lo acompañan con noticias para que la gente pues coja más miedo y diga, ay, me salgo, porque es que acaba de salir Powell, ha salido el otro, ha salido. Entonces, todo eso son cosas que van aparte. Lo que importa es que tú tengas un análisis y digas, es que esto, vamos, se está comiendo a esta vela y se la ha comido. Y entonces, ¿qué está haciendo? Caer, no va a ir a ningún lado. El precio no se va a volver a subir. Está cayendo. Y más porque tiene unas velas de doji, tiene tal. Luego si ya empezamos a trazar más cosas, pues estamos viendo que aquí es una resistencia que ha sido tocada, aquí tocada, y aquí vuelve a ser tocada. O sea, aquí tenemos un punto de caída, y por eso es la resistencia, los soportes, y hacia el siguiente mínimo, el último mínimo, pues esta es la zona que podía tocar. ¿Que tenéis miedo o lo que sea? Pues bueno, lo que podéis hacer es llevar vuestro stop. En este caso yo lo que haría sería, como es una vela muy grande, pues podéis llevarlo o en esta vela, pero si no queréis perder ya lo que tenéis ganado, que estamos hablando de que son horas, pues la mitad del cuerpo en total, teniendo los altos y bajos de la vela, yo pondría el stop por aquí. O sea, yo ya estaría en ganancias. La entrada la habríamos hecho en esta zona, ahí, y estaríamos en ganancia hasta aquí. O sea, ya habríamos hecho un 3-1, un 1-3 de ganancia. Si aquí
pues le has metido un par de lotes al Dow Jones, porque estamos en el Dow Jones, que es lo más importante que tenéis que tener en cuenta, que no es un activo que digamos que es una empresa pequeña y tal, sino que estamos en el líquido, entonces en el más líquido y en el director de orquesta. O sea, no tenemos que estar aquí, en cuanto le metes un lote de dos, pues estamos hablando de que ya te estás llevando 300 o 400 euros si baja con alegría. Entonces lo único que tenemos que hacer es tener paciencia y estudiar todas estas cosas que os estoy contando en estas, a ver si puedo mover esto, así, ver todos estos análisis que os digo. Yo personalmente me hace gracia porque hablaba con un broker hace un tiempo y me decía, ¿y tú, usted qué va a operar? ¿No? Me decía, ¿tú qué vas a operar? Y yo le decía, pues el Dow Jones, quiero operar el Dow Jones. En aquel momento, bueno, ahora ya pues opero más cosas y tal, pero cuando uno tiene una cartera y dice, quiero operar solo, te especializas en uno. Entonces, la verdad es que mi experiencia, no sé por qué se meten tanto en esta acción, la otra acción pues eso, de ciertas empresas, porque todo eso realmente todas son las dirigidas por el Dow Jones y por los grandes. Entonces, realmente es igual que trabajar el SP. Bueno, pues sí, el SP, si tienes una cuenta pequeña, pues es mejor trabajar el SP 500, porque dices, bueno, pues a mí, lógicamente, pero es porque la cuenta es más pequeña, o si tienes una cuenta un poquito ya más grande, más nutrida, con unos movimientos así horarios, ya te estás sacando un dinero todos los días. ¿Para qué vas a estar perdiendo el tiempo con ver 80.000 acciones diferentes o hacer un reseteo de estos o sea, una búsqueda con otros programas que hay que te busca todas las acciones que son más alcistas, más bajistas? Realmente, bueno, todo eso es si quieres entretenerte en buscar y en hacer y en querer un poco, pues buscar otros activos, pero es que si lo tienes muy claro que el más importante es el Dow Jones, pues ¿para qué vas a estar buscando en otros? ¿No? Puedes buscar, pues eso, los sucedáneos, que son el SP 500, o si te gustan los índices, pues buscar el Eurostock, ¿no? Que es el índice de las empresas de los europeos. Pues dices, bueno, pues ya está, pues son más tranquilos que no que si coges el DAX, que es más disparado y que es como más el Dow Jones. Pero es que el DAX viene del Dow Jones también, o sea, realmente, ¿para qué? Yo oigo por ahí también que trabajan el DAX sí, ¿no? Bueno, yo he trabajado el DAX también, pero bueno, realmente el DAX es lo mismo que el Dow Jones, o sea, tienen los mismos movimientos. ¿Por qué? Porque el DAX está emulando al final todo lo que vaya a hacer el grande, ¿no? Que es el Dow Jones. Y a veces puede haber alguna noticia que varíe el DAX, ¿qué tal? Porque claro, ya cada uno pertenece al alemán o al otro, o al francés, el parisino, el CAC 40, el otro, pero realmente si te basas en el grande, que es el Dow Jones, pues ya lo estudias, lo trabajas y siempre estás con ese. O si quieres trabajar con menos lotajes y con menos riesgo, pues el SP 500 pues es el ideal para mucha gente. Entonces, bueno, el Nasdaq ya os digo que está como muy disparado siempre y también lo podéis trabajar. De hecho, ese es el que más ganancia rápido porque se va como muy disparado, al ser el tecnológico el que lleva todas las... Pero bueno, mi conclusión en esto es que podéis tener, por ejemplo, aquí, como veis, ya habréis tenido la ganancia. Si nos vamos aquí, como veis, está haciendo el Bitcoin, está subiendo, está haciendo que toda esta gente de aquí pues tenga ese miedo, pero eso no significa que ahora cuando abra la siguiente vela siga cayendo y retome a las zonas de ganancia. También digo que ya podéis haber salido aquí, es decir, que eso ya depende de la gestión que queráis llevar. Aquí lo que sí está claro es que si esto se sube más para arriba, nuestro stop debería de estar ya por estas zonas de aquí. ¿Por qué? Porque esto sería la zona
la zona de lo que el rango completo de la vela desde el alto al más bajo y apertura y cierre. Entonces, si nosotros vemos que esta vela roja supera esto, el medio, la mitad, que es donde he puesto el stop, pues bueno, estás perdiendo 30 dólares o 30 euros. Pero lo que sí sabes es que esto es un patrón totalmente de que se está envolviendo a esta vela y ha llegado hasta aquí. O sea, que lo que están haciendo ahora mismo es ir a por los stops de todos los pequeños inversores que están ahí intentando meterse y están llegando hasta antes de bajarse hasta abajo, están recorriendo, como veis, han subido un poquito y se están llevando los stops otra vez. Pero tu stop estaba aquí arriba. Entonces, sabes que ahora ya en, en este minuto de aquí, la vela pues va a seguir haciendo movimientos bruscos, como estáis viendo, porque fijaros que es un gráfico de hora y sin embargo pues está haciendo unos movimientos un poco visibles al ojo de lo que está haciendo. Veis que sube, baja un poquito. Si nos vamos a 5 minutos, pues esto va a estar más al rojo vivo. Como veis, se está haciendo pues lo que os estaba comentando, un hombro cabeza a hombro, claramente. Veis que vuestro stop está por aquí, por encima de este valle, más o menos, y estamos diciendo que si el precio supera toda esta mitad de velas, pues nosotros nos salimos de la operación. ¿Por qué? Bueno, pues que en gráfico de hora veis que eso sería la mitad, donde he puesto el stop, y en gráfico de 5 minutos lo veis más claro. Esta era la vela que ha habido antes, esta ha bajado pero ha vuelto a subir. Entonces lo que tenéis que ver es que el stop está bien colocado en este rally bajista. Hemos puesto nuestro stop a la mitad. ¿Por qué? Porque si supera la mitad, el retroceso ya de una mitad, y si sigue para arriba, pues probablemente nos quedemos que el precio se largue para arriba. Entonces ahí no vamos a dejar a la duda, sino hay que poner el stop. Hemos bajado más el stop, es decir, que nuestra pérdida es menor si nos mantenemos ahí, puesto que nuestro stop antes estaba en esta zona. Es decir, ahora lo que hacemos es que ya hemos bajado por esta zona de aquí. Entonces, que además coincide con esta zona de la vela anterior, que era el alto de la otra vela. O sea que lo que tenemos que tener es paciencia y ver que la siguiente vela que abra, que ya está procesándose, las velas no se dibujan hasta que no pasa un tiempo de que ya se puede dibujar. Ahora está todavía terminando de cerrar todas las operaciones y todas. Pero una vez que ya dibuje la siguiente vela en gráfico de hora, que es donde estamos, lo que haremos es ver dónde finalmente ya ha terminado y empezar a bajar con la siguiente vela. Empezaremos a ver hacia dónde va. Entonces, bueno, pues esto es lo que podemos ver en cuanto a Bitcoin. Y en cuanto al Dow Jones, pues lo que estamos viendo es esto, que veis que ha empezado ahora la vela en punto. Los índices van en punto con las velas. Como veis que esta ya está pintándose. El Bitcoin va de otra manera. Las criptomonedas entran en, no recuerdo ahora muy bien si eran 5 minutos después o 10, es cuando se empieza a pintar las velas, o a los minutos, porque como veis aquí ya se está dibujando la vela de Dow Jones. Sin embargo, si nos vamos al Bitcoin, a ver, que me deje pulsarlo, veis que todavía no ha dibujado la vela siguiente, porque todavía no ha terminado esta, está terminándola, y no recuerdo muy bien si eran hay 5, pero ahora lo podemos ver. Entonces, bueno, lo que os quiero decir con esto es que el gráfico, para ir sacando rentabilidades día a día, este es el ideal, es el gráfico ideal, por lo menos para mí, y yo os lo expongo aquí de una manera muy fácil. Es un análisis muy fácil y muy sencillo. Y bueno, pues esto es lo que os quería traer hoy, que veáis que analizaremos esto. Ya hemos visto que
los análisis que os di ayer fueron totalmente correctos, que visteis que todo se va cumpliendo y que es así de simple. No hay que estar aquí diciendo, a ver si es que va a haber una noticia, es que sí, están hablando de que hay recesión, crisis, los bancos, el Silicon Valley, el otro, o sea, todo esto, ¿no? Pero nosotros tenemos que fijarnos en el gráfico. El gráfico es lo que realmente te va a decir si realmente te tienes que salir, te tienes que meter o tienes que quedarte. Entonces, bueno, pues la posibilidad de decir, veis que aquí en gráfico diario tenemos la vela diaria grandísima que está subiendo, pero eso no significa que en gráfico más pequeño digas, bueno, pues yo voy a esperar a ver lo que va a hacer el gráfico. Entonces, aquí podemos decidir o bien nos salimos o bien nos esperamos y aguantamos un poquito. ¿Por qué? Pues porque tenemos que ver si la vela siguiente, que como digo está a punto de abrir, creo que era a los 5 minutos, no es como la vela del Dow Jones, empiece a abrir y ya caiga para abajo. Realmente todavía no estamos en la posición de salir. ¿Por qué? Pues porque no ha sobrepasado la mitad del cuerpo. De hecho, esto lo están haciendo porque es justo el punto máximo que a mí me gusta llegar. ¿Por qué? Porque es el punto máximo donde llegan para tocar tus stops. Entonces, si la gente se pone aquí pegada, más pegada, te toca el stop. O sea, si lo pones justo encima de la puntita esta, te va a tocar el stop. Sin embargo, ahora ya habéis visto que a los 5 minutos entra el Bitcoin. No es como el SP, o sea, o el Dow Jones, que el Dow Jones ya lleva 5 minutos de vela y está cumpliendo ya sus otros 5 minutos. En el Bitcoin veis que es a los 5 minutos. ¿Y qué está haciendo el Bitcoin ahora? Pues ahora es lo que hemos hablado ya de los patrones estos que estamos viendo aquí. Veis que yo no he tocado mi stop, lo he dejado ahí. ¿Por qué? Porque os estoy diciendo que hay que esperar, hay que tener paciencia. Si ahora se empieza a subir, esto ya se convierte en una vela roja ignorada, como esta que veis ahí. Entonces, bueno, ya sí sería posible incluso plantearse el, como es una vela roja ignorada, entrar al alza. ¿Para qué? Pues para coger como mínimo el ancho de esta otra vela. Es decir, si entramos aquí en alza. Pero de momento tenemos que esperar, tenemos que ser pacientes porque esta vela ha subido, pero no ha pasado esa, o sea, el cierre de esta vela no se ha comido la mitad de esta vela. Entonces, por lo cual a mí no me está diciendo que se vaya a ir para arriba. Tengo que ser paciente y esperar. De hecho, mi pérdida era más pequeña. El stop lo he reducido en una especie de break-even. He estado bajando. No en break-even es que estás en cero, ni ganas ni pierdes. Pero por lo menos lo he reducido. O sea, no es que esté en break-even. Porque el break-even sería tenerlo por aquí, por la zona de aquí. En esta zona de aquí. Justo debajo de las entradas o justo en el punto cero. De donde se hizo la entrada. Pero nosotros no. Lo único que hay que hacer es esperar, porque esta vela, claro, cuando son más conservadores, los traders conservadores no entran cuando yo he entrado, entran cuando comen aquí. Esta vela roja entra y come aquí esta zona. Pero realmente se pierde la oportunidad. Es decir, yo habría conseguido ya esta ganancia que ha ido hasta aquí, hasta esta vela de aquí, que está bastante bien, y luego puedo coger y esperar y decir, bueno, pues ahora está haciendo el patrón del que hablé ayer, y cuando supere esta zona, que sigue siendo la misma entrada, pero tú ya te has llevado 200 euros al bolsillo, entonces tú ya puedes haberte llevado 200 o 300, depende de la apuesta que hayas hecho,
Y además, ahora cuando ves que esta vela roja que está cayendo, que no ha tocado tu stop, porque ya os he dicho que el punto de stop es ese, es perfecto. Habéis visto que ha vacilado, ha estado bailando, ha estado tal, y ha estado metiendo miedo a todo el personal para que se salga. Si tú te quedas ahí aguantando esa posición, vas a ver lo que te estoy contando, que es esto, que no ha pasado nada. Al final lo único es que te han metido miedo, ha venido un hombre con una careta y te ha asustado. Pero realmente no existe ese tal miedo. El miedo es si sabes analizar, sabes ver hasta dónde van a ir, porque fijaros qué pedazo de vela han hecho aquí, qué sombra tiene, como que parece que se va a ir al alza. Entonces todo el mundo ha dicho, uy, me salgo, todos con miedo, pero hay que tener las ideas claras y el análisis bien claro. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que estás esperando aquí porque sabes que esto va a caer. Es decir, podíamos haber hecho ya esta ganancia hasta esta zona, haber salido y habernos ido. Pero si sigues analizando el gráfico y sigues con esta forma que yo os enseño a analizar el gráfico, lo único que tenéis que hacer es esperar, porque no se van a ir más arriba. Realmente, que puede pasar, ya se convertiría en otro patrón diferente. Pero el patrón que estamos viendo es que era una vela envolvente. Esa vela envolvente está cayendo y ha envuelto a esta otra y está cayendo hacia esta zona, y aquí podemos salir. ¿Por qué? Bueno, pues porque aquí os he comentado antes que era una resistencia. Por eso es una zona de salida. Pero luego, si el precio se empieza a volver, bueno, no pasa nada porque yo ya tengo ganancia en mi cartera. Ahora lo que hacemos es esperar a ver qué patrón hace aquí. ¿Que ha sobrepasado la mitad de la vela esta? Yo tengo mi stop. O si no he entrado, porque no he entrado, ya salí con ganancias. Ahora simplemente espero a ver qué hace esta vela. Y veo claramente que yo, si tuviese aquí mi stop, no me lo hubiese tocado. Pero a medida que esta vela cae, que estamos a las 2:10, eso seguiría cayendo, y hasta que no cierre a las 15:05 no vamos a saber qué pasa con esto. ¿Por qué? Pues porque ahora va a estar bailando todo el rato. No creo que suba más de esto, porque si no yo no movería yo movería mi stop de aquí, pero yo no lo voy a mover porque puede subir un poco más, porque ahora ya, si se convierte en una vela roja ignorada, subiría y rompería el alto de esta vela roja. Entonces ahí habría un patrón de entrada alcista. En este caso no es bajista, sería alcista. Pero de momento no lo hay. No hay un patrón de entrada. Lo que sigue habiendo es un patrón de caída, tanto para las personas que han entrado aquí y está haciendo esta vela y está moviéndose por aquí el precio y no han cogido su ganancia, o tanto para las personas que ya cogieron su ganancia en esta zona y están esperando un poco a ver qué hace esta vela. En cuanto esta vela supere esta zona, volvemos a entrar, porque ya hay un patrón muy potente de que esta vela roja más esta vela roja están sobrepasando este nivel. Y al sobrepasar ese nivel, lo que te está diciendo es que compres. No hay otra, es compres. ¿Por qué? Pues porque si tú compras, sabes que ya el sobrepasar esta, que ha sido una envolvente grandísima, esta sigue sobrepasando a esta, esto ya significa que el precio va a volver a llegar a esta zona donde antes habíamos recogido. Pero no solo eso ya, sino que lo más probable es que ya llegue hacia la zona donde yo tengo el take profit, que es aquí. ¿Y por qué? Porque si veis o hacéis en este gráfico de hora o sea, conectéis los, los retrocesos, ya sean de Fibonacci o retrocesos básicos normales del 50% de este movimiento, totalmente de este rally, pues vais a ver que un tanto por ciento de la subida, que sería desde aquí hasta ahí, si dividís, pues más o menos esto podría caer hasta esta zona, pero no siendo siendo más conservadores, dices, bueno, pues me quedo hasta esta zona. ¿Qué cojo? Pues este rally. Y este rally me dice que desde aquí hasta ahí, que caiga más o menos aquí, pues es un punto medio, como veis, que
de llegada del precio que es más que accesible. Y por supuesto, si vemos que en esta zona ya ha habido una caída que ha llegado a recorrer todo eso y que encima aquí hay una resistencia posible, ¿veis? Un soporte, pues este soporte roto por aquí puede volver a ser testeado hacia esta zona o hacia esta. Es decir, todos esos análisis y más son los que tenéis que ver claramente con el ojo, nada más ver los gráficos. Para eso tenéis que practicar y ver que, como veis el gráfico así y decir, bueno, es que no es nada improbable que el precio llegue aquí incluso. Es decir, que ahora a lo mejor en este viernes veis que va procesando hora a hora y dices, bueno, y voy a estar aquí una hora y otra hora y otra hora. Bueno, ya has tenido una ganancia aquí y te podías haber ido. Realmente te vas, o sea, habías tenido la ganancia aquí, al llegar a esta zona de aquí, dices, bueno, pues que eso en un gráfico de 15 minutos, pues, ¿ves? Ya habríamos llegado a esta zona y dices, bueno, ¿y ahora qué está haciendo? ¿Un punto de apoyo para subirse? Bueno, sí, pero cuidado, porque esto es un gráfico más pequeño. Entonces, es mejor verlo en gráficos de horas que estás más tranquilo, estás más relajado, porque puedes estar pues leyendo tu libro, o puedes estar, incluso puedes ir con el móvil y darte un paseo, puedes hacer muchísimas otras cosas y a la vez puedes ver las velas, pero tienes que conocer todos estos patrones que, bueno, ya sé que hay muchísimos patrones que se pueden repetir. Un segundo. Y con estos patrones puedes tener una orientación ya de lo que puede ocurrir. Es decir, que no hay nada más que coger y dejarse llevar. Como veis, por ejemplo, ya está rompiendo este mínimo de esta vela. ¿Y eso qué significa? Pues que es un patrón muy potente de caída. Entonces, estamos hablando del Bitcoin. Pero si nos vamos al Dow Jones, estamos viendo que aquí está haciendo un rebote muy normal. ¿Por qué? Pues porque ya ha tenido el punto de ignición, que es este, que está cayendo hasta aquí, y que ahora va de este pequeño rally que ha tenido, pues va a tener un retroceso. ¿Qué es lo más normal? Pues puede ser hombre, si retrocede un 20% y empieza a caer, es que tiene fuerza y va a caer, pero bien. ¿Y dónde? Pues aquí abajo. Va a caer, o sea, va a ser tremenda la caída. Pero, y habrá una vela verde ignorada por una vela roja que caiga totalmente, ¡boom!, hasta esta zona que estaríamos hablando de los... vamos a ponerlo así para que lo veáis más claro. ¿Veis? Estaríamos hablando de los 31.574. Esa sería la zona primera a caer. La segunda sería los 31.574. La primera, perdón, sería la 31.699. Esto sería la primera caída que podría tener, 31.699. Y luego ya la segunda sería más abajo. ¿Por qué? Porque estamos trazando los posibles soportes muy potentes, porque en gráficos de hora son muy potentes. O sea, no hace falta irse a gráficos diarios para estar aquí diciendo es que caiga así. Hombre, eso ya son gráficos muy poderosos, que estéis viendo zonas muy potentes donde el precio se puede parar y frenar, porque lógicamente veis aquí que aquí había una vela y una vela envolvente. ¿Y qué hace el precio? Pues subirse para arriba. Pero lo que podéis ver aquí claramente es que esto ya ha sobrepasado un poco esta mitad de vela y lo único que tenemos que hacer es que caiga un poco más y tendremos que esperar a ver qué hace. Pero lógicamente, si aquí hay unos picos alcistas, un mínimo mayor, otro mínimo mayor, un máximo mayor, otro máximo mayor, y aquí está bajando, si no hay otra, o nosotros ya hemos tenido aquí la entrada perfecta y guay del tema, que es la media de 200 que nos ha señalado, y estas velas doji y esta vela envolvente, patrón envolvente, que es el mismo que estamos viendo. ¿Veis? Este patrón es el que estamos esperando aquí, que se está también cumpliendo. Como veis, lo veis que se está cumpliendo en tiempo real. Por eso estoy aquí con vosotros, para que perdáis ese miedo, para que veáis que esto funciona,
que es que mi sistema, por así decirlo, o mi forma de entrar al mercado es un sistema poderoso, es un sistema en el cual pues podemos trabajarlo y podemos verlo. Entonces, bueno, yo os animo a que os suscribáis, a que comentéis lo que os guste al respecto, para que hagáis comunidad entre vosotros, incluso os apoyéis, porque yo sé que este mundo de la bolsa pues es muy solitario. Estás siempre pensando, bueno, pues estoy solo ante el peligro, con mis ahorros, el dinero que me queda, ¿no? Y lo puedes perder, lo puedes ganar. Pero si vosotros tenéis un análisis claro y tenéis las ideas muy claras, y bueno, yo es lo que intento en este canal, transmitiros toda esa tranquilidad para que podáis estar eh, ganando dinero día a día, poco a poco, y sin arriesgar todo vuestro dinero. Entonces, bueno, estos análisis ya veremos ya seguiremos con ellos, analizando Bitcoin, analizando Dow Jones, analizando pues estos que me parecen los más importantes de toda la cartera, y que son los que a mí me gustan, y la verdad es que los disfruto mucho, porque veis que no están con unas velas gigantescas, me refiero de sombras, de que no hay liquidez. Cuando veis que hay mucho palo suelto, me refiero, esto así, cuando el mercado se pone así, pero así está todo el gráfico, es que es un activo que no tiene liquidez, y que la misma empresa debe estar comprando y vendiendo para que se mueva, porque calculan así la liquidez. Pero cuando ya tienes un Dow Jones, o tienes un euro dólar, o libra dólar, o son los pares mayores, o, pues eso, los índices, ¿no? Pues ya tienes una seguridad de que esto pues puede funcionar. Y bueno, como estáis viendo, el gráfico de una hora, pues se está cumpliendo este análisis que os dije, que es que ahora puedes volver a recoger otra vez ganancias si vuelve a caer. Y esa es la cuestión. Es decir, es que ya me he sacado hoy 200 y 200, 400. Joder, pues ¿qué más quieres sacarte? ¿Qué más te puedes sacar? ¿Quieres ser el lobo de Wall Street y sacarte mucho más? Bueno, lo puedes hacer. Si tienes una cuenta muy grande, puedes meterle 6 lotes en vez de meter uno, o medio lote, y te estás sacando, lógicamente, pues 600, 700 o 1000, 2000 euros en un rato. Pero yo no recomiendo que se haga eso, a no ser que tengas una cuenta grandísima. Estamos hablando de cuentas de 100.000, de 200.000, ya cuentas de inversores, de fondos y cosas de esas, ¿no? Y que a nivel particular me refiero, que no debéis de dejar que vuestra cartera se exponga a tal lotaje, más que nada porque, bueno, pues podéis ir sacando pequeñas cantidades, que esas pequeñas cantidades todos los días son 100, 200, 300, 400, y con golpes de suerte de que la vela baje corriendo rápida por cualquier historia, pues ya te estás sacando más rápido, y luego pues te vas a disfrutar de lo que verdaderamente nos interesa, que es la familia y tus hijos, y bueno, pues eso es lo que os quería traer en este análisis de hoy. Y bueno, que espero que os guste, espero que me deis likes, que me ayudéis a estar aquí en este canal con vosotros, y bueno, pues que lo estéis disfrutando. Y hasta otra.